Hay cosas que uno no debería encontrar, puertas que nunca deberían abrirse y contratos que jamás deberían firmarse. Ciudad de México tiene de esas cosas, ¿sabes? Edificios que se quedaron detenidos en el tiempo, testigos silenciosos de historias que nadie quiere contar. El edificio Villanueva era uno de esos lugares. Estaba en la colonia Juárez, una construcción Art Deco de los años 30, con ventanas altas y vitrales manchados por el tiempo. De día, parecía solo un edificio viejo, pero de noche, era mejor no mirar mucho hacia las ventanas del cuarto piso. Rodrigo nunca creyó en supersticiones. Tenía 32 años, abogado, ambicioso como pocos. Se había graduado con honores en la UNAM, pero eso no significaba nada sin un apellido poderoso ni conexiones. Durante 5 años había aceptado casos menores, disputas laborales, herencias, divorcios amargos. Pagaba las cuentas, sí, pero estaba lejos, muy lejos de sus sueños. Por eso, cuando el alquiler de su antiguo despacho se volvió impagable, aceptó un espacio en el Villanueva, por un precio ridículamente bajo. El propietario, un viejo de ojos hundidos llamado Don Esteban, le entregó la llave oxidada y dijo: «Es un buen lugar para trabajar, siempre y cuando respetes el espacio». Rodrigo rió en su cara. El primer día, al abrir la puerta del despacho, lo envolvió un olor extraño. No era moho ni polvo, era algo más denso, casi metálico, como hierro viejo mezclado con papel quemado. Las paredes tenían un tono amarillento, el piso de madera crujía, y había 3 grandes espejos con marcos dorados descascarados. Una pesada mesa de madera oscura dominaba el centro del cuarto. Rodrigo no le dio importancia. Limpió lo que pudo, acomodó sus documentos y colgó su placa. Rodrigo Salazar, abogado y consultor jurídico. Los primeros días fueron normales, o casi. Notaba cosas pequeñas, reflejos que se movían con un leve retraso. Una noche, al girar la cabeza rápido, juró ver a alguien detrás de él, pero cuando miró directo, no había nadie. «Cansancio», murmuró, frotándose los ojos. Estaba obsesionado con un caso, grande, una demanda contra una constructora. Si lo ganaba, sería su boleto al éxito, pero necesitaba pruebas, necesitaba lo imposible. Fue un martes por la noche, pasadas las 11, cuando lo encontró. Buscaba un clip en la vieja mesa cuando notó algo suelto en la madera, un fondo falso. Forzó con una regla y se abrió. Dentro había un manuscrito, gordo, encuadernado en cuero oscuro, tan oscuro que parecía absorber la luz. En la portada, un símbolo grabado a fuego, un círculo con líneas entrelazadas, mitad estrella, mitad telaraña. Rodrigo lo abrió. Las páginas eran gruesas, cerosas, con ese mismo olor metálico. En la primera página, 3 palabras escritas con tinta roja: Lex Inferni, y debajo, más pequeño: la ley del abismo, para aquellos que se atreven a vencer a cualquier precio. Debería haberlo cerrado, debería haberlo tirado, pero no pudo. Las siguientes páginas hablaban de contratos, pactos que garantizaban el éxito absoluto, riqueza, poder, reconocimiento, todo a cambio de un pequeño favor. Rodrigo rió para sí. Era absurdo, una broma del inquilino anterior, pero siguió leyendo. El libro explicaba cómo firmar el contrato con la propia sangre. Decía que las palabras tenían poder, que el pacto se sellaba al secarse la tinta. «Esto es una locura», susurró, pero sus manos temblaban. En la última página había un espacio en blanco, un contrato. La tinta cambiaba de rojo a negro bajo la luz. El texto decía: «Acepto los términos del Lex Inferni. Prometo cumplir el favor cuando sea solicitado. A cambio, recibiré aquello que más desea mi corazón». Y en letras pequeñas: «Firma con tu sangre. No hay otra manera». Rodrigo se quedó inmóvil. El silencio en el despacho era absoluto. Ni el ruido de la calle lo alcanzaba. Era como si el mundo entero contuviera la respiración.
Pensó en su vida, en sus derrotas, en el desprecio de quienes triunfaban. Solo una broma, susurró, mientras tomaba un clip de metal, lo enderezó, lo afiló y pinchó su dedo índice. Una gota roja brotó y cayó sobre la página, y en ese instante lo sintió, una presencia, algo que despertaba en el cuarto. Los espejos brillaron, reflejando una luz que no venía de ningún lado. Rodrigo escribió su nombre con sangre, las letras temblorosas, pero legibles. Cuando terminó, el manuscrito pareció latir, como si tuviera un corazón. Lo cerró de golpe, asustado. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, pesado, expectante. Rodrigo levantó la vista hacia el espejo más cercano, y su reflejo sonrió. Pero él no estaba sonriendo. Rodrigo despertó en su escritorio. La luz de la mañana entraba por las ventanas polvorientas, cortando el aire en haces dorados. El manuscrito del Lex Inferni estaba cerrado a su lado, como si jamás se hubiera abierto. Se incorporó con la cabeza pesada y miró su dedo, solo una marca diminuta, ya cicatrizada, como si todo hubiera pasado hace días. «Fue un sueño», murmuró. Pero cuando revisó la última página del libro, su respiración se detuvo. Allí estaba su nombre, escrito con tinta roja seca, Rodrigo Salazar. Cerró el libro con fuerza, lo guardó en la gaveta y la cerró con llave. Necesitaba café, aire, olvidar. Pero olvidar sería imposible. 3 días después, todo cambió. El caso contra la constructora, ese que tanto anhelaba, cayó directamente en sus manos. El abogado anterior había muerto de un infarto esa misma mañana. La viuda desesperada buscó ayuda, pero nadie quiso tomar el caso, hasta que llamó a Rodrigo. «Yo acepto el caso». Durante días no durmió, preparando la defensa, revisando documentos. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que necesitaba una prueba, aparecía. Un correo olvidado, un testigo que cambiaba su versión, una grabación inesperada. El universo conspiraba a su favor. En el día del juicio lucía impecable, terno nuevo, mirada firme. Presentó su caso con precisión quirúrgica. La defensa se derrumbó como arena. Cuando el veredicto fue anunciado, a favor de la familia, la sala estalló en aplausos y lágrimas. Rodrigo Salazar se había convertido en el abogado del momento. Pero esa noche, al volver al edificio Villanueva, algo estaba mal. El espejo de la pared izquierda estaba empañado, y sobre la neblina, trazado con un dedo, se leía una palabra: 1. Rodrigo la borró rápidamente. Intentó no pensar en ello. Los días siguientes fueron de gloria. Más clientes, más casos, más victorias. Un empresario acusado de fraude fiscal, absuelto. Las pruebas desaparecieron misteriosamente del sistema. Una madre que luchaba por la custodia de su hijo ganó. Su exmarido tuvo un accidente de coche el día de la audiencia. Un estudiante expulsado injustamente, readmitido. El rector renunció en medio de un escándalo de corrupción. 5S. Rodrigo disfrutaba del éxito, pero algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. Una noche, cansado, tomó papel y pluma. Empezó a unir los puntos. Caso 1, infarto. Caso 2, archivos perdidos. Caso 3, accidente. Caso 4, ruina pública. El frío recorrió su espalda. Abrió el Lex Inferni y buscó una sección que recordaba vagamente. Allí, en letras torcidas, leyó: «Cada victoria exige equilibrio. Lo que uno gana, otro debe perder. El abismo no da, solo redistribuye». Las manos de Rodrigo temblaban. Sus triunfos eran la ruina de otros. Cada caso ganado cobraba una vida. Levantó la vista hacia el espejo. Ahora la palabra era distinta. 5. 5 casos, 5 víctimas. «Yo no sabía», susurró. Su reflejo no respondió, pero lucía más viejo, más pálido, más vacío. Se tocó el rostro. Estaba normal, pero en el espejo parecía marchito. Decidió parar. No más casos, no más victorias. Devolvería el dinero.
rompería el pacto, pero al día siguiente, el Lex Inferni estaba abierto sobre el escritorio. Las páginas, recién escritas, mostraban una nueva frase. El pacto no se rompe. El deudor no huye. El favor será cobrado. Debajo, una lista de nombres. El primero, Rodrigo Salazar. El segundo, Guadalupe Salazar. El tercero, Sofía Salazar. Su madre, su hermana, y junto a cada nombre, una fecha, todas próximas, todas inevitables. Rodrigo se derrumbó en la silla. El abismo había empezado a cobrar. Esa noche, Rodrigo regresó al edificio Villanueva con un propósito: descubrir quién o qué estaba detrás del Lex Inferni. Revisó cada rincón del despacho, abrió cajones, armarios, levantó las tablas del piso, hasta que, detrás de uno de los espejos, encontró algo. 5 CPH, documentos antiguos, contratos amarillentos, recortes de periódico. Los extendió sobre la mesa y comenzó a leer. 1973. Un abogado llamado Ignacio Ortega tenía oficina allí. Desapareció sin dejar rastro. 1989. Un médico llamado Alberto Fuentes, muerto en circunstancias extrañas. Cuerpo hallado en su propio consultorio. 2007. Un empresario llamado Julián Reyes se suicidó. Saltó desde la ventana del cuarto piso, del mismo despacho. Rodrigo tragó saliva. Todos habían trabajado en el mismo lugar. Todos habían tenido éxito repentino. Y todos habían muerto. Tomó el último documento. Una carta escrita a mano, fechada en 2007. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. El contrato no puede romperse. El favor será cobrado. Cuando llegue el momento, entenderás el costo real. No intentes escapar. El abismo siempre encuentra a sus deudores. Firmado, Julián Reyes. La carta cayó al suelo de sus manos temblorosas. Sax. Entonces lo oyó, un susurro, viniendo del espejo. Rodrigo giró lentamente. Su reflejo estaba allí, pero no estaba solo. Una silueta oscura se erguía detrás de él, alta, sin rostro. Rodrigo se volvió de golpe. Nada. Miró otra vez al espejo. La figura seguía allí. 2. Y entonces una voz, profunda y distante, dijo: «El tiempo se agota, Rodrigo». El espejo vibró, se resquebrajó. Una línea negra lo cruzó como una herida, y una palabra apareció escrita, con algo que parecía sangre: el favor. Rodrigo se apartó, jadeando. Cayó al suelo. Miró a su alrededor, pero el despacho estaba vacío. Solo el sonido de su respiración y el leve crujido del vidrio agrietado. No durmió en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la lista, los nombres, las fechas. Intentó quemar el manuscrito, lo arrojó a la basura, lo enterró en un terreno baldío. Pero cada mañana, el libro estaba de regreso sobre la mesa, intacto, esperando. Os. El despacho del Villanueva se había transformado en una prisión. No podía salir, no podía dejar de trabajar. Nuevos casos llegaban cada día. Llamadas, correos, clientes desesperados golpeando la puerta. Y él aceptaba, porque sabía que, si no lo hacía, las fechas en la lista se cumplirían. Su madre lo llamó el martes. «Rodrigo, mijo, ¿estás bien? Hace días que no sé de ti». Él mintió. Dijo que estaba ocupado, que pronto la visitaría. Colgó y miró el manuscrito abierto sobre la mesa. El nombre de su madre seguía allí, y al lado, la fecha, 5 de noviembre. Faltaban 6 días. El aire en el despacho se volvió denso. Cada sonido era un eco distante, cada sombra más larga que antes. El favor se acercaba. Fue un viernes por la noche, cuando todo se vino abajo. Rodrigo estaba solo en el despacho, revisando un caso que ni siquiera recordaba haber aceptado, cuando escuchó la puerta abrirse. Levantó la cabeza, confundido. Nadie debía tener llave. Nadie. Pero alguien estaba de pie en la entrada.
Sinks. Un hombre, vestido con un traje negro impecable, tan oscuro que absorbía la luz, cabello peinado hacia atrás, ojos profundos, vacíos, que no reflejaban nada, y una sonrisa fría, precisa, inhumana. Buenas noches, Rodrigo. La voz era suave, casi amable, pero cada palabra raspaba como metal contra hueso. ¿Quién es usted?, preguntó Rodrigo, la garganta seca. El hombre avanzó lentamente, con pasos seguros, hasta la mesa. Pasó los dedos por la cubierta del manuscrito de cuero con un gesto casi cariñoso. «¿Sabes quién soy?», dijo, sin dejar de sonreír. «Me llamaste, firmaste mi contrato, y ahora llegó el momento de cobrar el favor». El aire se volvió espeso. Rodrigo apenas podía respirar. Yo no sabía lo que hacía. No lo entendía, balbuceó. El hombre soltó una risa leve, casi aburrida. Todos dicen eso, todos leen, todos firman, y luego, todos pretenden que no sabían. Pero tú sí sabías, Rodrigo. Allá, en lo más profundo, siempre lo supiste. Rodrigo quiso correr, gritar, pero no pudo. Era como si el aire lo mantuviera clavado al suelo. «Dis». El hombre abrió el manuscrito en la última página. La firma de Rodrigo brillaba en tinta roja, viva. «Cada victoria que tuviste», dijo el hombre, «costó una vida. Destruiste 5, arruinaste familias, causaste muertes, todo para subir un escalón». «¿Qué quiere de mí?», preguntó Rodrigo, las lágrimas en los ojos. El hombre inclinó la cabeza, como si disfrutara de la pregunta. «Quiero que elijas». «¿Elegir qué?». El hombre giró el manuscrito hacia él. Una nueva página había aparecido, escrita en letras que ardían como fuego líquido. Opción 1. Tomar el lugar de aquellos que destruiste, sufrir lo que ellos sufrieron, morir como ellos murieron. Tu alma quedará atrapada, para siempre, en el abismo. 2. Opción 2. Entregar una alma en tu lugar, alguien que ames, y el contrato se renueva. Seguirás ganando, para siempre. Rodrigo sintió el estómago girar. Negó con la cabeza una y otra vez. «No, no puedo, no voy a hacerlo». El hombre dio un paso atrás, sin perder la calma. «Entonces elige la primera, pero recuerda, si mueres, el contrato no muere contigo, pasará al siguiente. A quien entre en este despacho. Podría ser tu madre o tu hermana». Rodrigo cayó de rodillas. «Por favor, debe haber otra manera». El hombre se inclinó hacia él, hasta quedar a su altura. «No la hay. Firmaste con sangre, y la sangre llama a la sangre». Rodrigo miró el manuscrito, las dos opciones, su nombre ardiendo sobre la página. Pensó en su madre, en su hermana, en su sobrino. Pensó en todo lo que había destruido, solo por subir un peldaño. Y con voz temblorosa, casi un suspiro, dijo: «Yo elijo la primera». El hombre sonrió, pero esta vez la sonrisa era diferente, casi satisfecha. «Sabio, Rodrigo, muy sabio. Pocos eligen pagar». Una corriente helada le recorrió el cuerpo. Sintió dedos invisibles cerrándose alrededor de su cuello. Intentó respirar, pero el aire no entraba. El despacho empezó a oscurecerse. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Los espejos vibraban, reflejando sombras, decenas, cientos de sombras sin rostro. El hombre lo observó, sereno, mientras sus ojos se volvían completamente negros. «Bienvenido al Lex Inferni». Y con esas palabras, desapareció. Pasaron 3 semanas. El despacho en el edificio Villanueva permanecía vacío, las persianas cerradas, el aire quieto, espeso, hasta que un nuevo abogado apareció. Se llamaba Eduardo, joven, recién egresado, ambicioso, buscaba desesperadamente un lugar barato donde empezar su carrera. Y don Esteban, el viejo propietario, lo esperaba en la planta baja con una sonrisa amable. «Es un buen lugar para trabajar», dijo el anciano, entregándole la llave oxidada. «Siempre y cuando respetes el espacio».
Eduardo agradeció con entusiasmo, sin notar el brillo opaco en los ojos del hombre. Subió los escalones crujientes hasta el cuarto piso. El pasillo olía a humedad y a algo más, a hierro, a polvo, a tiempo detenido. Abrió la puerta del despacho. El olor lo golpeó de inmediato, denso, metálico, viejo, las paredes amarillentas, el piso de madera que gemía al pisar, y en el centro, la misma mesa pesada de madera oscura, los mismos 3 espejos, con marcos dorados descascarados, reflejando un brillo pálido. Eduardo dejó su mochila sobre la mesa y comenzó a explorar. Abrió cajones, revisó armarios, hasta que encontró, en el fondo de una gaveta que parecía sellada, un libro, gordo, encadernado en cuero oscuro, tan oscuro que parecía absorber la luz. En la portada, grabado a fuego, un símbolo, un círculo con líneas que se cruzaban formando una red o una estrella torcida. Eduardo lo abrió con curiosidad. En la primera página, 3 palabras escritas en tinta roja, Lex Inferni, y debajo, en letras más pequeñas, la ley del abismo, para aquellos que se atreven a vencer a cualquier costo. Pasó las páginas lentamente. Promesas de éxito, historias de triunfos imposibles, de contratos cumplidos, y al final, una página en blanco, un espacio vacío, esperando una firma. El silencio del despacho era absoluto. Ni un ruido en el pasillo, ni un auto afuera, solo el latido de su propio corazón. Y entonces, lo oyó, un susurro, leve, casi imperceptible, viniendo de uno de los espejos. Eduardo levantó la vista, y por un instante juró ver una figura detrás de él, alta, inmóvil. Observándolo desde el reflejo, parpadeó, y la figura había desaparecido, pero el susurro continuó. El aire se volvió más pesado, las luces parpadearon, los espejos vibraron levemente. Eduardo tomó un clip de metal del escritorio. Lo enderezó. Una gota de sudor cayó por su sien. Sus labios se separaron apenas mientras decía en voz baja, «Solo una firma», y el ciclo volvió a empezar. El abismo nunca duerme, y siempre habrá alguien dispuesto a firmar. Lucas nunca imaginó que la desgracia vendría envuelta en promesas brillantes, en la pantalla de un celular. Todo comenzó un martes de agosto, en la colonia Narvarte, Ciudad de México. El calor se pegaba a la piel como una maldición, y Lucas estaba sentado en el suelo de su diminuto cuarto, mirando el techo agrietado mientras el ventilador hacía más ruido que viento. Llevaba 3 meses sin trabajo, desde que lo habían despedido de la distribuidora de bebidas. 3 meses comiendo tortillas recalentadas y evitando la mirada de su madre cuando volvía cansada de limpiar oficinas. 26 años, sin experiencia que valiera la pena, sin contactos, sin futuro. El celular vibró en el suelo junto a él. Una notificación. Lucas lo tomó sin mucho interés. Probablemente otra publicidad, pero el icono era diferente. Un círculo negro con un ojo dorado en el centro, que latía suavemente, como si respirara. Debajo, el nombre de la aplicación, Deseo 24. Frunció el ceño. No recordaba haberla descargado, aunque últimamente había bajado tantas cosas buscando empleo que quizá lo hizo sin darse cuenta. Curioso, tocó el icono. La pantalla se volvió negra por un segundo. Luego apareció un mensaje en letras doradas, elegantes. «Bienvenido, Lucas. Te estábamos esperando». Antes de que pudiera pensar demasiado, la pantalla cambió. Ahora mostraba una única petición. «Por favor, toma una foto tuya». Lucas dudó. Era extraño, pero solo era una selfie, ¿no? Hoy en día, todas las apps pedían acceso a la cámara. Levantó el celular, encuadró su rostro cansado y presionó el botón. La foto apareció por un instante, pero algo no estaba bien. Sus ojos parecían más hundidos, la sombra detrás de él, más oscura.
La imagen desapareció antes de que pudiera estar seguro. Un nuevo mensaje surgió. Gracias, Lucas. Ahora dime, ¿qué es lo que más deseas? Soltó una risa seca, sin humor. ¿Qué más podía querer? Escribió sin pensarlo mucho. Dinero. Quiero un trabajo que pague bien. Presionó enviar. La pantalla se quedó en blanco unos segundos. Luego apareció una respuesta. Tu deseo ha sido registrado. Espera. Y la aplicación se cerró sola. Lucas miró la pantalla de inicio, confundido. ¿Qué clase de aplicación era esa? ¿Un juego? ¿Un truco de autoayuda moderna? Buscó el icono de nuevo, pero ya no estaba. Ni en el menú, ni en las configuraciones. Había desaparecido. Arrojó el celular a la cama y fue a darse una ducha. Necesitaba despejarse. Seguramente era solo una de esas publicidades invasivas que infectaban el teléfono y luego desaparecían. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en el calor insoportable, Lucas no podía dejar de pensar en ese ojo dorado, en la forma en que el mensaje había usado su nombre, en la sensación de que alguien o algo lo observaba a través de la cámara del celular. Se giró, intentando ignorar el malestar, hasta que el celular volvió a vibrar. Lucas lo tomó con el corazón acelerado. Era un correo electrónico de una empresa de tecnología llamada Next Gen Solutions, una de las más grandes del país. El asunto decía: vacante disponible, analista de proyectos, salario competitivo. Abrió el correo con las manos temblorosas. Estimado Lucas, identificamos tu perfil como ideal para una posición en nuestra empresa. Nos gustaría agendar una entrevista mañana a las 10 de la mañana. Por favor, confirma tu asistencia. Atentamente, Recursos Humanos. Next Gen Solutions. Lucas lo leyó 3 veces, luego 2 más. No tenía sentido. Nunca se había postulado ahí. Ni siquiera había oído hablar de la empresa. Y lo más inquietante, el correo había sido enviado hacía menos de 5 minutos, a las 11:30 de la noche. Respiró hondo. Tal vez era coincidencia. Tal vez alguien encontró su currículum en línea. Tal vez, pero en el fondo, en un rincón oscuro de su mente, Lucas sabía que eso tenía que ver con la aplicación. Con Deseo 24, respondió confirmando la entrevista y apagó el celular. Pero no pudo dormir. Pasó la noche mirando el techo, con la sensación de haber hecho algo que no podría deshacer, y en la oscuridad del cuarto, si hubiera mirado el celular en ese instante, habría visto el icono del ojo dorado, brillando suavemente. En la pantalla apagada, la sede de Next Gen Solutions estaba en la Avenida Reforma, uno de esos edificios de vidrio espejado que reflejan el cielo gris de Ciudad de México, como si quisieran ocultar lo que pasa dentro. Lucas llegó 15 minutos antes, sudando frío dentro de la única camisa formal que aún le quedaba. El vestíbulo era de mármol blanco y vidrio, lleno de ejecutivos apurados que ni siquiera lo miraban. La recepcionista, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño perfecto, sonrió al verlo. Lucas, ¿verdad? Te estábamos esperando. Él asintió, tratando de esconder su nerviosismo. Sígame, por favor. Lo condujo hasta el 12º piso. El pasillo era silencioso, demasiado silencioso. Las puertas eran de vidrio esmerilado, pero ninguna dejaba ver lo que había dentro. El corazón de Lucas latía con fuerza, como un tambor dentro del pecho. La recepcionista se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. El señor Vargas lo recibirá ahora. Abrió la puerta y le hizo una seña para que entrara. Lucas dio un paso adelante y se encontró en una oficina amplia, con una enorme mesa de madera oscura y una silla de cuero girada hacia la ventana. La puerta se cerró detrás de él. Una voz grave, cansada, resonó desde la silla. Lucas, siéntate. Obedeció, sentándose frente al escritorio. La silla giró lentamente, revelando a un hombre de unos 50 años, cabello canoso, peinado hacia atrás, traje impecable, pero con unas ojeras profundas, ojos que parecían vacíos. Mi nombre es Roberto Vargas. Soy el director de proyectos aquí. Abrió una carpeta delgada sobre la mesa.
Tu perfil es interesante. Lucas tragó saliva. Gracias, señor. Pero, ¿puedo preguntar cómo encontraron mi currículum? No recuerdo haber aplicado aquí. Vargas sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. A veces, las mejores oportunidades nos encuentran a nosotros, Lucas. No eres tú quien busca, eres tú quien es elegido. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Vargas cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante. El puesto es sencillo. Coordinarás proyectos internos, gestionarás pequeños equipos, garantizarás que todo fluya. Salario inicial, 25,000 pesos al mes, más beneficios. Empiezas el lunes. Lucas parpadeó, aturdido. Espera, ¿ya tengo el trabajo? ¿Así, sin preguntas? Vargas alzó una ceja. ¿No lo quieres? Sí lo quiero, solo que fue muy rápido. Aquí no perdemos el tiempo. Empujó un contrato hacia él. Firma aquí y aquí. Bienvenido a NextGen. Lucas tomó la pluma con las manos temblorosas y firmó sin leer. La tinta era negra, pero por un segundo pareció roja. Parpadeó, negra de nuevo. Excelente, dijo Vargas, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Nos vemos el lunes. Lucas la estrechó y sintió algo helado subirle por el brazo. La mano del hombre era demasiado firme, demasiado fría. Doces. Y cuando sus miradas se cruzaron, Lucas lo supo. Ese hombre sabía del deseo 24. Sabía del deseo. Sabía del pacto. Pero no dijo nada. Lucas salió tambaleante, con el contrato doblado en el bolsillo. En el elevador miró el celular. Ninguna notificación. Ningún rastro del ojo dorado. Quizá todo había sido coincidencia. Quizá solo había tenido suerte. El lunes comenzó su nuevo trabajo. La oficina era moderna, llena de jóvenes tecleando en computadoras relucientes. Todo parecía perfecto. Durante los primeros días, se esforzó al máximo. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, hacía todo lo que le pedían, y funcionó. Todos lo elogiaban. Incluso Vargas parecía satisfecho. Pero algo no estaba bien. A veces, cuando caminaba por los pasillos, oía susurros. No palabras claras, solo murmullos bajos, que parecían venir de las paredes. Y cada vez que volteaba, no había nadie. El miércoles, estaba solo en la cocina cuando vio un post-it pegado en el tablón de anuncios. Escrito a mano, con letra temblorosa, «Cuidado con lo que deseas». Lucas arrancó el papel, el corazón golpeando fuerte. ¿Quién había escrito eso? Miró alrededor, vacío, lo arrugó. Lo tiró a la basura y trató de concentrarse en su trabajo, pero no podía dejar de pensar en Vargas, en la AP, en ese correo imposible. Y entonces, llegó el viernes. Vargas no apareció a la reunión de las 3. Algo inusual. Él nunca faltaba. La gente empezó a murmurar. Alguien llamó a su secretaria. Media hora después, la noticia corrió por la oficina como fuego. Roberto Vargas había tenido un accidente en la autopista México-Puebla. El auto dio 3 vueltas, y él no sobrevivió. Lucas se quedó inmóvil en su silla, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. No podía ser. El lunes siguiente, Lucas fue llamado a una reunión con la directiva. Entró esperando ser despedido, pero lo que ocurrió fue lo contrario. Lucas, sabemos que llevas poco tiempo aquí, dijo la directora, una mujer elegante de lentes finos. Pero Vargas hablaba muy bien de ti y necesitamos a alguien que ocupe su lugar. ¿Aceptas? Lucas se quedó en silencio. ¿Es una promoción? Exactamente. Gerente de proyectos, 50,000 pesos al mes. Empiezas mañana. Debería haber dicho que no. Debería haber huido, pero las palabras que salieron de su boca fueron otras. Acepto. Esa noche, cuando regresó a casa, el celular vibró. Lucas miró la pantalla y el mundo pareció detenerse. El icono del deseo 24 había vuelto. Con dedos temblorosos, tocó la pantalla. Se volvió negra y apareció un mensaje en letras doradas. Felicidades, Lucas. Tu deseo ha sido concedido.
¿Deseas renovar tu contrato? Things. Debajo, 2 opciones brillaban lentamente. Sí, no. Lucas se quedó mirando la pantalla, el terror subiéndole por la garganta. El mensaje no estaba preguntando, estaba exigiendo. Se sentó en la orilla de la cama, en el mismo cuarto donde todo había comenzado. La diferencia era que ahora tenía dinero, ropa nueva, respeto y un hombre muerto sobre su conciencia. No era su culpa. Intentaba convencerse. Vargas había muerto en un accidente. Los accidentes pasan, pero sabía que mentía. El celular esperaba su respuesta. Respiró hondo y presionó no. La pantalla parpadeó. Por un momento, pareció que el dispositivo iba a apagarse, pero entonces apareció un nuevo mensaje. ¿Estás seguro? Piénsalo bien, Lucas. ¿Te gusta la vida que tienes ahora? Lucas sintió un nudo en el estómago. Claro que le gustaba. Por primera vez podía pagar las cuentas. Su madre descansaba. Tenía comida, ventilador nuevo, incluso sueños. Pero, ¿a qué precio? «Aus», escribió con las manos temblorosas. «No quiero más esto. No quiero renovar. Déjame en paz». Presionó enviar. La pantalla quedó negra durante mucho, mucho tiempo. Y luego, 3 palabras aparecieron lentamente, como si algo las escribiera desde dentro del teléfono. «Como desees». El icono desapareció. Lucas soltó el aire que no sabía que contenía. Se recostó. Tal vez todo había terminado. Durmió por primera vez en días, pero no por mucho tiempo. Al amanecer, el celular empezó a vibrar solo. Lucas despertó sobresaltado. La pantalla mostraba una imagen, una fotografía, su selfie, la primera que había tomado para la app. Pero ya no era la misma. Su rostro estaba distorsionado, los ojos vacíos, la boca abierta en un grito silencioso. Intentó apagar el teléfono. Nada. Intentó retirarle la batería. Imposible. Entonces apareció una notificación. «No puedes salir, Lucas». 2. Otra. «El contrato fue aceptado cuando hiciste tu primer deseo». Y una más. «Ahora me perteneces». Lucas lanzó el celular contra la pared. Cayó al suelo, la pantalla agrietada, pero encendida. Su rostro distorsionado seguía ahí, parpadeando, respirando. El teléfono comenzó a sonar, pero no era un tono normal. Era un chillido metálico, como uñas raspando metal. Tapó sus oídos, pero el sonido seguía dentro de su cabeza. Y entonces, una voz surgió del altavoz roto. «¡Lucas!». Él gritó y corrió hacia la cocina. Su madre lo miró asustada. «¿Qué pasa, mijo? ¡Estás pálido!». Lucas no pudo responder. Solo señaló hacia su cuarto. Pero, ¿cómo explicar? ¿Cómo decirle que un aplicativo lo estaba llamando por su nombre? «Nada, mamá. Solo una pesadilla». Ella frunció el ceño, pero no insistió. Lucas pasó el día entero fuera. En la oficina, trató de actuar normal, pero su mente seguía en ese cuarto, en el teléfono, esperando. Cuando regresó esa noche, el celular seguía en el suelo, roto, apagado. Lo tomó con cuidado, presionó el botón de encendido. Nada, muerto. Suspiró aliviado. Tal vez por fin había terminado. Lo arrojó al bote de basura y se fue a dormir. La semana siguiente, la vida pareció volver a la normalidad. Lucas compró un celular nuevo, un modelo barato, sin nada sospechoso. Nada de apps raras. Trabajaba bien. La gente lo respetaba. Todo parecía encajar. Hasta que, una tarde, mientras caminaba por la colonia Roma, el celular vibró. Lucas se detuvo, el estómago encogido. Miró la pantalla. Una notificación de un aplicativo que no había instalado. El icono era inconfundible. Un círculo negro, con un ojo dorado en el centro. Ings. El mensaje decía: «Te extrañamos, Lucas. Es hora de renovar». Dejó caer el teléfono en la acera. Nadie lo miró. Nadie notó el ojo dorado, palpitando en la pantalla. Lucas retrocedió. Luego corrió. Corrió sin rumbo, sin pensar, solo queriendo escapar.
Pero cuando dobló la esquina, el celular volvió a vibrar dentro de su bolsillo. Oz no recordaba haberlo recogido. Lo sacó con manos temblorosas y vio una nueva pantalla, una cuenta regresiva. Tiempo para renovación, 72 horas. Y debajo, si te niegas, otro tomará tu lugar, alguien que amas. Lucas miró alrededor. Las calles llenas, la gente caminando. Pero nadie lo veía. Nadie podía ayudarlo. Y en ese momento lo entendió. No había escapatoria. Nunca la hubo. 72 horas, 3 días, para decidir entre su alma y la vida de alguien que amaba. Lucas no durmió esa noche, ni la siguiente. Permaneció encerrado en su cuarto, observando la pantalla del celular como si fuera una bomba a punto de estallar. Tiempo para renovación, 48 horas. Intentó de todo. Arrojó el teléfono por la ventana, cayó 3 pisos, se hizo pedazos en el asfalto. Pero al volver al cuarto, había otro celular, nuevo, sobre la cama. Tiempo para renovación, 47 horas. El pánico crecía. Intentó quemarlo. Lo puso en una olla vieja, vertió alcohol y encendió fuego en el patio. El plástico se derritió, la pantalla explotó, pero cuando volvió a entrar, su madre sostenía un teléfono. «Lucas, es tuyo». Estaba sonando en la sala. Él se lo arrancó de las manos, el corazón a punto de romperse. Tiempo para renovación, 24 horas. En la última noche, Lucas salió de casa. No podía más. Caminó sin rumbo por las calles silenciosas de la colonia Narvarte. Las luces de los postes titilaban, débiles, hasta que vio una iglesia, antigua, la iglesia de San José. Entró. El interior olía a cera derretida. Unas pocas velas iluminaban los bancos vacíos. Una mujer rezaba. Un sacerdote anciano acomodaba flores en el altar. Lucas se acercó con pasos inseguros. «Padre, necesito ayuda». El hombre se volvió, amable. «Claro, hijo, ¿qué ocurre?» Lucas tragó saliva. No sabía por dónde empezar. «Hice algo malo, pedí algo, y ahora no puedo librarme de ello. Es como si hubiera hecho un pacto». El sacerdote frunció el ceño. «¿Un pacto? ¿Con quién?» Lucas sacó el celular del bolsillo y lo mostró. «Con esto». El padre lo miró y su rostro se puso blanco. Dio un paso atrás, hizo la señal de la cruz. «¿Dónde conseguiste eso?» «Apareció solo. Yo no lo descargué». El sacerdote bajó la cabeza. «He oído hablar de esto. Otros han venido con la misma historia. Aplicaciones que conceden deseos y cobran un precio. ¿Puede ayudarme?» El anciano lo miró con tristeza. «Si aceptaste su oferta, hijo, ya no hay nada que pueda hacer». Las palabras lo golpearon como un cuchillo. «¿Qué? Debe haber algo. Una oración, una bendición, lo que sea». El padre puso una mano en su hombro. «Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Le diste permiso, y ahora él tiene poder sobre ti». Lucas sintió las lágrimas arderle los ojos. «Entonces, ¿estoy condenado?» El sacerdote no respondió. Solo volvió al altar, en silencio. Lucas salió tambaleando, con el alma vacía. Miró su celular. Tiempo para renovación, 2 horas. Volvió a casa como un fantasma. Se encerró en su cuarto, el teléfono frente a él, como si fuera un reloj que marcaba su destino. Tiempo para renovación, 1 hora. Su madre tocó la puerta. «Lucas, ¿vas a cenar?» Él no respondió. Tiempo para renovación, 30 minutos. Las luces empezaron a parpadear. El ventilador se detuvo. El aire se volvió pesado, caliente, espeso. Lucas miró la pantalla, los dedos temblorosos. Quizá, si aceptaba renovar, su madre estaría a salvo. Tomó el teléfono. Tiempo para renovación, 10 minutos. Tocó el icono del ojo dorado. La pantalla se volvió negra. Una voz salió del altavoz. «Bienvenido de nuevo, Lucas. ¿Qué quieres de mí?» «Solo lo que ya me diste, tu voluntad, tu deseo, tu alma, poco a poco». «¿Y si me niego?»
Hubo una risa, hueca, metálica, que heló la sangre en sus venas. Ya sabes la respuesta. La pantalla mostró una imagen, su madre, en la sala, sosteniendo un celular nuevo. Estaba a punto de abrir una aplicación, con un ojo dorado en el centro. «No, no la toques. Acepto, acepto». La imagen desapareció. Sabio, Lucas, muy sabio. Un nuevo contrato apareció. Términos infinitos, letras diminutas, vivas, moviéndose. Al final, un espacio para firmar. Lucas colocó el dedo sobre la pantalla. Escribió su nombre. La tinta digital brilló en dorado, luego rojo, luego negro. Silencio. El celular volvió a su pantalla normal. Lucas se dejó caer al suelo, temblando. Había terminado, pero sabía que no. En la parte inferior de la pantalla apareció un nuevo icono, pequeño, discreto, un ojo dorado, siempre observando. Debajo, una notificación que no desaparecería jamás. Tu próximo deseo está listo. Toca para comenzar. 3 meses después, la policía encontró un celular abandonado en una estación del metro de Ciudad de México, sin identificación, sin huellas. La cámara frontal seguía encendida. Dentro había cientos de videos, todos mostrando lo mismo. Un hombre, sentado en un cuarto oscuro, mirando fijamente la pantalla, repitiendo una frase, una y otra vez. Yo acepto, yo acepto, yo acepto. El teléfono fue llevado al depósito de evidencias. 2 días después, desapareció. Y esa misma noche, alguien en otra ciudad descargó una nueva aplicación. Una aplicación llamada Deseo 24. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes. Pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.